Así que, iglesia, somos bendecidos en Cristo de poder hoy expresar la vida de Cristo, de poder expresar esta realidad que nos ocupa de vivir la verdad de Cristo. Y nos gozamos de poder poner a la mesa un pan de Dios, poner a la mesa un pan de Cristo donde todos podamos comer, nos podamos nutrir y poder brindar a otros de ese alimento que comemos hoy. Así que quiero iniciar la prédica de hoy con un pensamiento que dijimos en el último mensaje que llevaba como tema ¿qué es la iglesia? Y hablábamos y decíamos que ninguno puede ser efectivo en aquello que ignora o desconoce. Quiero que le diga a alguien, ninguno puede ser efectivo en aquello que ignora o desconoce. No puedes operar en lo que no conoces. No puedes operar en lo que no tienes conocimiento. Y precisamente la oración de los apóstoles era esta: que crezcamos en el conocimiento de Cristo, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Era la oración de Pedro, era la oración del apóstol Pablo, era la oración de Juan y ahora también en nuestra oración, que crezcamos en el conocimiento de la verdad de Cristo. En el mensaje anterior terminamos con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y yo quiero iniciar el mensaje de hoy precisamente con esta cita. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y quiero ponerle como tema al mensaje de hoy: ¿cuál es la cultura que gobierna la iglesia? ¿Qué decíamos en el mensaje anterior? Nosotros hablábamos de la iglesia. Présteme atención, todavía no vamos a leer. Nosotros hablábamos de la iglesia, lo que ella es, su definición, lo que ella hace, su misión y lo que ella dice, lo que habla, su mensaje. Y aunque no vimos con mucha profundidad estos temas, por lo menos vimos una panorámica de lo que es, lo que hace y lo que dice la iglesia del Señor. Y precisamente la iglesia del Señor opera en una cultura, porque todos operamos en una cultura. Entonces, partiendo desde aquí sobre el conocimiento de lo que es la iglesia, de lo que hace la iglesia y lo que dice la iglesia, vamos a hablar ahora entonces sobre en qué cultura gobierna esa iglesia del Señor. Vimos la iglesia como cuerpo de Cristo, pero la iglesia como cuerpo de Cristo tiene una asignación individual en el cuerpo. La iglesia es un cuerpo, como Cristo la llama, pero como individuo que pertenece al cuerpo, que forma parte del cuerpo, cada uno tenemos una asignación en el cuerpo. Acompáñenme, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Conocido, amado, querido, gozado por todos. Mas vosotros sois linaje escogido. Repita conmigo: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Padre, gracias. Oramos, Señor, para que tu palabra, que todavía tiene el efecto transformador cuando se encuentra con el ser humano, haga ese efecto para la que la enviaste, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra nos transforme, para que tu palabra complete la transformación de Cristo en nuestras vidas, Señor. Oramos para que Cristo sea evidenciado en todo lo que hacemos, decimos, Señor, para que Cristo sea evidenciado en tu iglesia, la que tú formaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Pedro 2:9. A simple vista, entendido. O sea, yo creo que uno de los versículos que más nos gusta y que genera en nosotros ese empoderamiento de hijos. Cuando nosotros leemos Primera de Pedro 2:9, esto genera en nosotros una apropiación del evangelio porque se está elogiando, ¿no? No, pero mira, tú eres linaje escogido, o sea, no eres cualquier cosa, tú eres real sacerdocio, o sea, tú estás dentro de la gente santa, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso como que va elevando nuestro ego de pertenecer a Cristo, de pertenecer a Dios, de pertenecer al reino. Y de hecho, el encabezado de este versículo o de este capítulo dice el pueblo de Dios. Pero verlo a simple vista nos parece bien. Ahora, entenderlo e incorporarlo a nuestro diario vivir, como que tenemos una tarea pendiente. Como que hace falta verlo un poquito más de cerca, no de manera teórica, sino de una manera práctica. Conocer qué significa ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Conocer, dígale a alguien conocer. 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 Entonces, luego de leer esto, la pregunta que corresponde es, ¿cuál es la cultura que gobierna la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el propósito de la cultura que gobierna nuestros pensamientos? La cultura que gobierna al cielo es una cultura que viene precisamente del cielo. Los hombres de Dios nos vemos enfrentados a dos realidades: la cultura del mundo, la cultura del reino de Dios. Estamos en el mundo, pero según la Biblia no somos del mundo. Según lo que leímos, estamos en una nación, pero no somos de esta nación porque pertenecemos a otra nación. Según lo que leímos, estamos en un pueblo, pero no pertenecemos a este pueblo porque somos un pueblo de Dios. Es como un pueblo dentro de otro pueblo. El pueblo de Dios dentro del pueblo del mundo. Entonces, para hablar de cultura tenemos que conocer su significado. ¿Qué es la cultura? Es un conjunto de costumbres, creencias y pautas de un grupo social determinado. Estas costumbres, creencias y pautas las usan los miembros de un grupo determinado para comunicarse y expresarse entre sí. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a definir como cultura un conjunto de actitudes, valores, formas de conductas aprendidas y compartidas por todos. Y en esta realidad de conocimientos y rasgos es como se compone una sociedad determinada. Y se puede definir cuáles son los rasgos característicos que definen dicha sociedad. Se puede definir a través de la cultura cuáles son los rasgos que a simple vista tú sabes de dónde es, o sencillamente por cómo habla ya tú sabes de dónde viene,
o a qué cultura se reporta. Una cultura es algo que comunica la identidad de aquel que la está practicando. No podemos separar la cultura de identidad, porque la cultura va de mano con la identidad, porque la cultura denota cuál es tu identidad. A través de la cultura nosotros expresamos qué somos, qué hacemos y qué decimos. Así como vimos la iglesia en diferentes contornos sobre qué es, qué hace y qué dice, la cultura, a través de la cultura tú expresas quién eres, qué haces y qué dices. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros no estamos llamados a vivir en la cultura que nos ocupó anteriormente. Según Efesios 4:2, la cultura que nos ocupaba antes de venir a Cristo era la cultura del Adán caído. Y según Efesios capítulo 4, versículo 2, Pablo dice que no estéis ligados a qué, a nuestra pasada manera de qué, sino que despojado del viejo hombre y que nos renovemos, que renovemos nuestra qué, nuestra mente, para que entienda, para que conozca, para que el conocimiento de la nueva cultura te ayude y te lleve a abrazarla y a practicarla. Diga conmigo conocimiento. Y que sea renovada nuestra ¿qué? Me llamó mucho la atención cuando yo empecé a estudiar lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22, lo que dice Romanos 12, capítulo 12, Romanos 12, 2, que habla de renovar las mentes para poder participar del cuerpo de Cristo, porque tienes que conocerlo. No es un asunto que yo te lo diga, es un asunto que tú lo creas. No es un asunto que yo te lo predique, es un asunto de que tú lo entiendas y lo incorpores en tu vida, en tu diario vivir, que lo incorpore en tu trabajo, que lo incorpore en tu familia, que lo incorpore en el matrimonio, que lo incorpore en la congregación, que lo incorpore en mis relaciones. Renovado nuestra mente y despojado de viejo hombre. ¿Qué tenía este viejo hombre? Tenía patrones de pensamientos, patrones de conducta, tenía sentimientos ilegales, tenía sus pensamientos que van de continuo al mal, según Génesis capítulo 16, versículo 5. Dice que nuestros pensamientos van de continuo al mal y que la naturaleza pecaminosa a la que nosotros respondíamos, la cultura pecaminosa, a nada bueno nos llevaba. Ahora bien, la cultura que nos gobierna es Cristo. Diga conmigo, Cristo. La cultura que gobierna el nuevo hombre nacido es Cristo. O sea, y la cultura que gobierna el nuevo hombre ahora tiene sus propios parámetros. O sea, tú no vienes a la iglesia para buscar parámetros y para escribir parámetros. No, la cultura que te gobierna a ti ya tenía su parámetro eternamente. En el propósito eterno del Padre, la cultura vino con sus parámetros. Esta nueva cultura tiene un nuevo estilo de vida. Esta nueva cultura tiene una nueva mentalidad. Según 1 Corintios 16, tiene un protocolo, un manual de conducta, un manual de ética, una nueva forma de pensar, hablar y actuar que nos distingue, que nos separa para que tengamos un parecido a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Viene con sus propios parámetros ya. Y es necesario que el que practica dicha cultura la conozca
y se ha identificado precisamente por su cultura. Y la cultura que nos gobierna ahora es Cristo. Y esta palabra, hermano, implica tantas cosas porque Él mismo se definió como la puerta, porque Él mismo se definió como luz, Él mismo se definió como sal, Él mismo se definió como la verdad, Él mismo se definió como la vida, Él mismo se definió como el camino. Entonces, hablar de Cristo es decir, la cultura que me gobierna es la verdad, la cultura que me gobierna es la luz, la cultura que me gobierna es la sal, la cultura que me gobierna es vida. Y de esto habla Pablo precisamente, de que ya no estamos muertos en delitos y pecados, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, para poder aterrizar un poco y hablar de cultura, tenemos que definir la cultura en todos sus contornos. Y la cultura tiene 4 denominaciones: la supracultura, la cultura, la subcultura y la microcultura. La supracultura es un término general, es un término que va de lo más amplio y más general. Esta tiene rasgos generales de una sociedad o civilización. Abarca aspectos morales, legales, gubernamentales, educativos, creencias o religiosas o religión predeterminante. En fin, abarca aspectos macro en un sentido general. Sin embargo, la cultura es un conjunto de normas, como lo vimos ahorita, valores, tradiciones, creencias y práctica. La cultura tiene que expresarse. Es gobernada por una identidad, es gobernada por un lenguaje, por una creencia o religión, por una comida, por una música, vestimenta, la forma en que interactuamos, las fiestas que hacemos, la forma en que se expresa, la forma en que dirime sus conflictos. El lenguaje denuncia a qué cultura pertenece. El lenguaje debe ser una forma de vivir. La cultura es expresada a través de estos puntos. Y recuerden que en días pasados cuando hablábamos sobre transformados, de que no nos amordemos, hablábamos sobre la cultura, porque la cultura nos delata. Cuando usted escucha hablar a alguien de otro país, usted por cómo habla, por su dialecto, usted sin compartir con esa persona, sin ver su pasaporte, sin ver su identificación, usted dice, ese es boricua. ¿Escuchaste ahí? Bueno, si escucha hablar a la pastora va a creer que es boricua, pero es pastor, es dominicano. Si tú escuchas hablar un colombiano, ya tú sabes cuál es el acento de él. Si te habla de paisa, tú sabes que vas a hablar con un colombiano. Si te habla un venezolano, si te habla de chamo, tú sabes que estás hablando con un venezolano, porque su cultura lo delata. Él responde a una cultura que automáticamente habla, la gente empieza a orejear a qué cultura pertenece, a qué reino se reporta y quién es su presidente, cuáles son sus costumbres. Por eso la cultura del reino debe llevarnos a que cuando nosotros hablemos, la gente pueda identificar que nosotros pertenecemos a la cultura del reino de Dios, que la cultura que nos gobierna debe parecerse a cuando habla un boricua, a cuando habla un venezolano o cuando habla un colombiano.
tú como que no eres de aquí porque tú hablas diferente. La cultura que nos gobierna también va en el lenguaje, porque la cultura es expresada a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos. En Mateo capítulo 3, el Señor les dice a la gente y a sus discípulos: miren, lo que están haciendo los fariseos, lo que ellos dicen, hagan lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen está excelente. Ahora, mucho cuidado con hacer lo que ellos hacen, porque lo que ellos dicen ni ellos mismos lo hacen. Y la cultura no solamente es lo decir, porque hay lenguajes aprendidos, hay dialectos que se aprenden. Tú escuchas a la pastora hablar y crees que es una boricua, ella se lo aprendió. Ahora, en el reino de Dios no te puedes aprender un lenguaje y vivir del lenguaje. En el reino de Dios la cultura te tiene que cambiar el lenguaje, pero también tiene que cambiar lo que hace, también tiene que cambiar lo que eres, porque en el reino de Dios la cultura no se expresa de afuera hacia adentro, sino que se expresa de adentro hacia afuera. Y lo que se dice es lo último que sale, sino que el efecto transformador viene desde adentro, porque Cristo es sembrado como una semilla en nosotros y va creciendo y va formándose, y cuando encuentre el ecosistema perfecto, entonces empieza a fluir el lenguaje del reino de Dios. Alguien es tierra fértil hoy. Alguien es tierra fértil hoy para que Cristo sea sembrado como semilla y que esa semilla empiece a crecer y empiece a germinar hasta el punto en que crezcamos y que Cristo crezca en nosotros a través del conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo no es tener información de Él, de dónde nació, de cómo vivió, de cuál fue su ministerio. Eso es información. Conocer a Cristo es saber lo que Él es capaz de hacer en tu vida. Conocer a Cristo es conocer lo que Él es capaz de transformar. Conocer a Cristo es saber que Él es el que gobierna tu vida y Él te impulsa a cumplir la asignación que te fue impuesta. No es tener información. Los evangélicos regularmente entienden por conocimiento información. Y se aprenden en 100 versículos, se lo aprenden todos. Y se atreven a recitarlo. Sin embargo, no se trata de información. Se trata de conocer. Los apóstoles nunca oraron para que tengamos información. Oraban para que tengamos conocimiento, para que haya en nosotros un efecto de, no encuentro la palabra, cómo se dice, pero para que haya en nosotros que lo que decimos sea lo que hagamos, que lo que sale por la boca sea lo que haga en todas las áreas que el ser humano se desenvuelve. Supracultura, bimocultura, ahora subcultura. ¿Qué es la subcultura? Es una realidad más pequeña a la supracultura dentro de una sociedad donde se comparte. ¿Se comparten qué? Ciertos valores, intereses particulares, características distintivas que diferencian a quien tienen una subcultura del grupo dominante. Somos dominicanos, pero en diferentes regiones. Somos todos dominicanos, pero el este, el norte, el sur, somos todos dominicanos, pero cada una de estas regiones tiene una subcultura.
Si usted se va al sur, encuentra el chenchen. Bueno, ¿eh? Si usted se va al este, encuentra el domplín. Encuentra caña. Si usted se va al norte, usted encuentra a nuestros hermanos que hablan con la I y que hablan de una manera a veces hasta graciosa, pero somos gobernados todos por una cultura, pero para ellos están dentro de una subcultura. De hecho, en esa subcultura nosotros tenemos intereses particulares, porque aquí en el este están las estrellas, en el norte las águilas. Oiga esta. Dios mío, hay que orar por esa muchacha. Entonces, en diferentes regiones hay intereses particulares que responden a la subcultura. Somos diversos, pero vivimos en un mismo entorno. Hablamos un mismo lenguaje, aunque dentro de ese lenguaje hay un dialecto para cada uno. Para el este con la L, para el norte con la I, para el sur con la R. Y cuando cada uno habla, se diferencia, pero estamos todos dentro de la misma cultura, dentro de una subcultura. Cada subcultura tiene su clasificación, su afiliación, tienen sus preferencias. Eso es la subcultura. Ahora bien, la microcultura, que es la última, supracultura, sub y microcultura. Esta es mucho más pequeña que la subcultura, porque esta es un grupo mucho más pequeñito y mucho más cerrado. Dentro de la subcultura comparten valores, comparten intereses, identidades particulares y pueden tener una sobrevivencia dentro de la subcultura, pero serán diferentes a la multitud. Pueden compartir la cultura, pero serán diferentes a todos los demás porque creen en algo, un grupo más pequeño y cerrado. Y es allí donde yo quiero ubicar a la iglesia de Cristo, para que sean un grupo pequeño pero cerrado, donde la cultura del mundo no le puede afectar, porque la microcultura está cerrada en lo que creen. Y yo creo en Cristo y no importa lo que el mundo diga que yo tenga que ser, porque ya Cristo dijo lo que yo soy. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Y lo dijo no solo para que suene bonito, sino para que operemos en esta realidad. Entonces, si nosotros traemos las definiciones que acabamos de ver de supracultura, de cultura, subcultura y microcultura, nosotros podemos hacer un paralelo y supracultura establecerlo como el reino de Dios. Establecer que la cultura es el evangelio, que la subcultura es la iglesia de Cristo, aunque esté por diferentes pueblos, aunque esté en diferentes ciudades, aunque esté en diferentes países, y que esa microcultura la podemos representar como la iglesia local, como esta iglesia, como esta congregación donde nosotros damos testimonio de fe, donde nosotros testificamos de Cristo, donde nosotros venimos para entrenarnos, para la asignación que nos fue encomendada, donde nosotros venimos para ser edificados, para poder edificar y estar fortalecidos para cumplir la asignación que nos fue entregada. Entonces, hay una pregunta que nos lleva: ¿cuál es el objetivo de la cultura?
¿Qué cultura gobierna tu vida? Habíamos dicho ahorita que nuestra cultura es Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué cultura gobierna tu vida? ¿Qué cultura gobierna tu vida? ¿Qué cultura gobierna tu vida? ¿A qué cultura tú te reportas? ¿A qué cultura tú le eres fiel? Entonces, un punto importante, la cultura preserva la identidad. Tu cultura, si tú eres fiel a tu cultura, va a preservar la identidad. Si no hay cultura clara, establecidas y promulgada, corremos el riesgo de que, corremos el peligro de que, de comprometer nuestra identidad. De comprometer. Es cuando me veo obligado a que actuar de acuerdo al lugar donde me desenvuelvo. Si mi cultura no es clara, si mi cultura no está incorporada en mi espíritu, me veo obligado a actuar en el lugar que me estoy desenvolviendo. Me convierto en un camaleón, porque el camaleón adapta la forma del lugar donde llega. Y si mi cultura no está clara, voy a actuar como la gente, como la forma y el lugar donde yo llego. Pero la cultura mía, la cultura que gobierna mi vida, debe ser tan clara que la gente tenga que decir: tú no eres de aquí porque te comportas diferente. Ven acá, pero fulana como que no encaja. Pero como que no encaja, como que le estoy buscando la vuelta. A ti no te interesa encajar en este mundo. A ti no te interesa encajar en los patrones adámicos que ha diseñado el mundo. A ti te interesa encajar en los patrones del reino de Cristo, de aquel reino que no es un lugar, sino que es una persona y se llama Cristo. Pablo inicia el libro de Romanos diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio. Dijimos que la cultura sería el evangelio. Entonces lo podríamos decir: porque no me avergüenzo de mi cultura. Porque es que poder de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios. Entonces yo no me puedo avergonzar de algo que es poder. No me puedo avergonzar de algo que es superior a lo que brinda el mundo. Y por eso el enemigo nos engaña, porque no hay conocimiento de nuestra cultura. El día que tú entiendas, el día que tú comprendas que lo que tú portas es superior al mundo, no va a tener que andar detrás del mundo. Porque lo de nosotros es eterno. No seas camaleón. Una necesidad de definir o de definición de identidad te hace coger cualquier cosa que venga por ahí. Te hace parecerte a cualquier cosa. La cultura de donde yo provengo debe prevalecer sin importar dónde esté, dónde vaya. Debe prevalecer sin importar dónde vaya. No por un asunto religioso, no por un asunto dogmático, no por un asunto de legalismo, sino por un tema de que tú conociste, de conocer a Cristo.
Y al que hay que hacerle fiel al conocimiento que tengo de Cristo, de quién es Cristo en mí y quién soy yo en Él. Entonces, vamos a ir aterrizando. ¿Cómo yo sé cuál es la cultura que me gobierna a mí como creyente? La cultura de la iglesia está definida por valores y principios escriturales. Están en la Biblia, están en la palabra. En Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Subráyelo, márquelo, abrácelo, haga lo que usted quiera. Pero escuche lo que dice. Por tanto, ustedes ya no son extraños. ¿Qué no son? Ni extranjeros. Repítalo, vamos a repetirlo, no lo busque ahora. Por tanto, ustedes ya no son extraños. No son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido. Pueblo elegido por Dios, leímos en 1 de Pedro 2:9, ¿no? ¿Y miembro de qué? De la familia de Dios. Y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo ¿quién? Cristo Jesús mismo, la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En Él ustedes también son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu que está dentro de usted. Por su Espíritu que nos habita. El Señor nos ve como iglesia, como familia. No como extraños ni extranjeros, sino como ciudadanos de un pueblo elegido y miembros de la familia. Las familias tienen códigos, tienen valores, tienen conducta. Y la familia de Dios también tiene sus códigos, tiene su conducta. Es guiado por un manual de ética, por los valores familiares y los valores que tiene la familia de Dios, los valores que tiene la cultura a la que nosotros respondemos son el amor fraternal, la obediencia a la palabra, tiene un nuevo estilo de vida, una conducta que evidencia lo que somos, una herencia entre los santificados. Somos perteneciente a un solo cuerpo, a una realidad que nos habita, una realidad que está puesta por valores y principios, una realidad que se compone por los valores de Cristo. Diga, ¿de quién? De Cristo. ¿Por los principios de quién? Por los principios de Cristo. Y Pablo lo dice en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es nuestro culto racional. ¿Qué es nuestro culto racional? Que lo que usted diga sea lo que usted hace, que lo que usted diga se parezca a lo que hace. En ningún momento habla de hacer un culto en la iglesia, sino que nuestro culto racional sea semejante, haga una coinonía entre lo que yo digo y lo que yo soy. El mundo cambia, pero Cristo seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, aunque el mundo hoy tiene unos valores y mañana tiene otros, hoy el mundo piensa una cosa, pero mañana es otra.
Hoy lo que para los viejos, cuidado con la vieja, que no es por ustedes, para los viejos de antes eran los valores y era lo correcto. Ya hoy no lo es. Ya hoy hay muchas cosas que eran valores antes que hoy no lo son. Pero el cristiano que se convirtió hace 80 años como el pastor y el cristiano que se convirtió ayer, no te sientas ofendida, Nivi. El cristiano que se convirtió allá por los siglos primeros y el que se convirtió hoy participa de los mismos valores, participa de la misma cultura, participa de los mismos principios cristianos, participa del mismo amor de Cristo, del mismo amor fraternal, que en Cristo no hay sombra de varianza. En Cristo hoy no es y mañana deja de ser. Cristo es hoy por los siglos de los siglos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 confirma esto. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. El mundo hoy es una cosa y mañana es otra. El mundo hoy te sube, mañana te deja caer. El mundo hoy es bueno, mañana es malo. El mundo es cruel, el mundo es envidioso, el mundo ama la maldad, al mundo no le gusta verte prosperar, el mundo quiere que tú estés bien, pero no mejor que ellos. Sin embargo, en Cristo, aleluya, en Cristo te entregó una nueva vida desde el momento en que llegaste hasta el momento en que termine. Una nueva vida en Cristo, una nueva vida que no es de una simiente corruptible, sino de una semilla incorruptible. ¿Cómo se conocen los hijos de Dios? El hijo de Dios se conoce porque Él gobierna y es gobernado en su naturaleza por la supracultura del reino. Quiero poner algunas comparaciones entre la cultura del reino y la cultura del mundo. Porque la cultura del reino es un reflejo de la identidad. Es un reflejo de los valores, es un reflejo de los principios y es un reflejo de aquello que nos gobierna. Aleluya. En la cultura del mundo, esta está centrada en el yo, en el hombre, en el humanismo, en buscar el éxito, el poder, en ser visto, en ser aplaudido, en ser él quien gobierna. Sin embargo, la cultura del reino está centrado en Cristo y busca la humanidad, la obediencia, el servicio y todo lo que tiene que ver con el propósito eterno. La cultura del mundo promueve la división, promueve la rivalidad, promueve la competencia, promueve los pleitos, promueve que la gente no esté en paz consigo misma, promueve que los hermanos se peleen aún dentro de las congregaciones. Sin embargo, la cultura del reino promueve la unión, promueve la unidad, promueve el espíritu, promueve la unidad del espíritu, promueve a Cristo. Finalmente, ¿qué estrategia debo utilizar para vivir conforme a la cultura del reino de Dios? Tomando en cuenta que no es por estrategia que usted pueda o yo realizar o diseñar, porque el diseño fue
hecho eternamente. En el eterno propósito de Dios vinieron todas estas estrategias y fueron impartidas a nosotros a través de su Espíritu. Cuando recibimos su Espíritu, hermano, recibimos una dispensación de gracia sobre nosotros, que esa gracia nos enseñaría. La palabra dice que esa dispensación de gracia que recibimos a través del Espíritu, que Él nos enseñaría. Todas las que, o dígalo sin miedo, no es un gancho, que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, estrategias. Número 1, sumergirnos en su palabra de verdad. ¿Por qué? Porque allí está el impacto de esta cultura, aunque es manejada incorrectamente. A veces, allí está el impacto en la palabra, aunque la mayoría de veces es manejada incorrectamente. Pero sigamos orando como los apóstoles para que el conocimiento de Dios sea incrementado y que nosotros tengamos una intencionalidad que vaya en incremento. Y que si hoy usted fue intencional para operar en el conocimiento, mañana lo sea más. Mañana sea más intencional. Repita conmigo, intencional. Intencional. Que usted sea intencional para ocuparse de la palabra de Dios. Que sea intencional para caminar por el conocimiento. Que no se quede tranquilo, sino que la intención de usted pueda operar en la palabra. Según, si nos sumergimos en la palabra, podemos vivir una transformación de impacto positivo en el área donde me desenvuelvo. Una transformación de impacto positivo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo, id. Y le mencionó las naciones, Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Nosotros a veces ponemos excusas que no podemos ir a las naciones, pero puedo ir al lugar donde estoy. Alguien dijo alguna vez que no podía cambiar el mundo, pero podía cambiar tu mundo, donde tú te desenvuelves, donde tú obras, donde tú operas, donde tú trabajas. No puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mundo, mi ecosistema donde yo me desenvuelvo. Allí lo puedo cambiar. Puedo empezar a sembrar pequeñas semillas, que esas semillas algún día van a germinar. Puedo empezar a ir sembrando pequeñas semillas que van a brotar. Hermano, y cuando tú tomas una naranja y la abres, tú puedes contar cuántas semillas tiene esa naranja que parió. Ahora, tú no puedes contar cuánta semilla va a parir la que tú acabas de sembrar, porque de la semilla nace un árbol y del árbol nacen los frutos, y en un árbol pueden haber millares de naranjas y cada naranja trae semillas que, si son bien utilizadas, también van a germinar. Por eso, hermano, toma una semilla, toma esa semilla incorruptible que es Cristo y empieza a sembrarla en el ecosistema donde yo estoy, en el área, en mi mundo, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi iglesia, en mi entorno. Porque esta semilla es posible que no podamos contar cuántas semillas van a depender de ella, cuántas semillas van a salir de esta. Tenemos un llamado, tenemos una asignación, y este llamado y esta asignación tenemos que honrarla. Tenemos que honrarla. Tenemos un llamado a pertenecer al cuerpo, pero perteneciente al cuerpo hay una asignación que va mucho más allá de congregarme. Va mucho más allá. No hay que congregarse. Yo no dije eso. Porque somos cuerpo y ningún órgano, por importante que sea, puede sobrevivir alejado del cuerpo.
El corazón dice que es importante, sácalo del cuerpo para ver si sobrevive. El hígado es muy importante, pero sácalo del cuerpo para que viva solo, a ver si sobrevive. Somos el cuerpo de Cristo y aquí tenemos que estar, aquí tenemos que vivir y aquí tenemos que ser alimentados. Ahora, dentro del cuerpo tenemos una asignación que no puede ser ignorada y esta asignación tenemos que honrarla. Y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Hay una misión. ¿Dónde se desarrolla la iglesia? En la cultura. Y nuestra cultura, ¿quién es? Cristo. Dígalo con fuerza. Nuestra cultura es Cristo. Póngase de pie. Quiero que oremos. Gloria al Señor. El propósito de la cultura del reino es que preservemos nuestra identidad. Y el Señor, nuestra identidad, en primera de Pedro 2:9 dijo que nuestra identidad va encaminado hacia la santidad, porque nos llamó pueblo santo. Padre, gracias. Padre, oro ahora, Señor, para que tu palabra, para que la vida, Señor, que tú has impartido en nuestras vidas, Señor, sea reconocida. Y que esta vida, Señor, empiece a germinar como semilla y que empiece a crecer. Y que a través de que vaya creciendo, vaya ocasionando una transformación, Señor. Padre, produce en nosotros un efecto, Dios mío, como aquellos hermanos de Berea, que cuando se le daba la palabra, no se quedaban con la palabra que le daba, sino que ellos querían que esa palabra sea confirmada. E iban a la fuente. Y en la fuente que eres tú, y en la fuente que es tu palabra, recibían la confirmación, Señor. Padre, oramos ahora para que seamos afirmados en este conocimiento, para que seamos afirmados en esta verdad que nos fue imputada, para que seamos afirmadas en esta gracia que fue dispensada a los santos hijos de Dios, Señor. Oramos, Padre, para que la asignación que se nos dio, Señor, podamos honrarla. Oramos, Dios mío, para que podamos operar como lo que somos, ministro competente de un nuevo pacto a través de la gracia, Señor. Oramos, Cristo, para que Cristo sea expresado en todo lo que hacemos, para que Cristo sea evidenciado en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, para que Cristo sea evidenciado en nuestra familia, para que Cristo sea evidenciado en el matrimonio, para que Cristo sea evidenciado en la congregación. Padre, para que seamos conocidos no tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. No tanto, Dios mío, por lo que hablamos, sino por el comportamiento de la cultura del reino de Dios, que es Cristo mismo. Gracias por tu iglesia. La eclesía que tú has formado, la eclesía, Dios mío, que tú has levantado, a la eclesía que tú le diste vida, la misma vida de tu Hijo, y lo hiciste coheredero de tu gracia. Gracias, Padre. Gracias por bendecirnos, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.